Vamos a hablar sobre anestésicos generales. Si bien es cierto, un médico general usa poco anestésico general, también es cierto que los anestésicos generales producen bastantes efectos colaterales, ¿no? Sobre todo en los últimos años se ha visto que hay muchos efectos colaterales que pueden producirse debido al uso excesivo de anestésicos generales. No estoy hablando de sobredosis, vamos a ver en los tiempos, sino efectos colaterales, efectos que después se pueden cronificar, ¿no? Que recién en los últimos años se está viendo. Que antes los anestesiólogos decíamos, pero ¿por qué le pasaba esto? ¿No? Alguna gente decía unas cosas como, después de mi anestesia, tengo lagunas mentales, ¿no? Y nosotros lo atribuíamos a que no, es una idea generalizada, una idea que están satanizando a los anestésicos. Sin embargo, no es cierto. En los últimos estudios se ha visto que sí es posible y es factible encontrar muchos de esos efectos. Ustedes tienen que tener un panorama un poco más grande, más largo de esto de los anestésicos generales, ¿ya? Entonces, la anestesia general es la inducción reversible de las funciones del sistema nervioso central. Esto es farmacológico, es decir, mediante una droga nosotros vamos a inducir, ¿no? Inducir que las funciones cerebrales sean reducidas totalmente. Entonces, y para esto, esto se hace para algún procedimiento, una intervención quirúrgica, una intervención diagnóstica, algunos procedimientos intervencionistas, ¿no? Entonces, la anestesia en general se divide en dos, pues, una anestesia general y una anestesia conductiva. La anestesia conductiva es lo que nosotros llamamos regionales, ¿no? Epidurales, raquídeas, los bloqueos que hacemos nosotros. Y la anestesia general, nosotros la damos por otro lado, por anestesia inhalatoria y por anestesia endovenosa, que es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Entonces, la anestesia inhalatoria, su nombre lo dice, es por inhalación. Y la anestesia endovenosa es la que le colocamos nosotros a algunos tipos de anestésicos, ¿no? Entonces, la anestesia general inhalatoria se usa más que todo cuando nosotros le vamos a dar al paciente un mantenimiento anestésico, ¿no? Y la anestesia endovenosa, cuando se hace generalmente un procedimiento más corto, ¿no? Entonces, a veces tenemos una clasificación balanceada, por ejemplo, cuando aparte de la anestesia endovenosa le ponemos un narcótico que vamos a ver el día de mañana, un opioide, ¿no? Que son analgésicos poderosos y que también producen una sensación placentera al paciente, ¿no? Y la anestesia disociativa, que es utilizada con la ketamina, que vamos a ver también durante el transcurso de la clase cómo es esta anestesia disociativa y cómo nos lleva, por ejemplo, a que ustedes sepan que esta es una de las drogas más usadas actualmente para fines no anestésicos, no médicos y no lícitos, ¿no? Es uno de los violafáciles más conocidos, la ketamina. Entonces, muchas veces les puede llegar a ustedes pacientes con este tipo de droga, ¿no? Entonces, tienen que saber ustedes actuar más o menos. Y la anestesia combinada es cuando los combinamos ambos. Entonces, no es que solamente le voy a poner inhalatoria, endovenosa, sino podemos combinar ambos tipos. Entonces, vamos a comenzar con los anestésicos general inhalados. Inhalados. Estos son líquidos, generalmente son líquidos volátiles, es decir, vienen en presentación líquida, pero debido a la colocación en la máquina de anestesia, se produce con el paso del oxígeno un cierto calor y este calor va a producir una evaporación y esta evaporación va a hacer que se forme un vapor y este vapor, este gas va a hacer que se inhale, que el paciente lo inhale. Entonces, como lo inhale el paciente, va a llegar a través de sus vías respiratorias a la sangre, de ahí va a llegar al cerebro y de ahí vamos a tener anestesia general. ¿Sí? Entonces, estos halogenados, estos anestésicos halogenados, isofluranos, sevofluranos y fluranos más conocidos, producen amnesia, hipnosis, inmovilidad y producen algo de protección neurovegetativa. ¿Cómo actúan estos anestésicos? Perdón, ¿cómo actúan estos anestésicos? Aún, miren, estos anestésicos tienen más de un siglo de uso. Bueno, no tanto el óxido nitroso, pero bueno, los más modernos tienen por lo menos 60 años de uso. Y aún no sabemos exactamente cómo trabajan. Como les decía en la primera clase, muchos de los medicamentos que usamos en el sistema nervioso central
primero vimos los efectos y después vimos su mecanismo de acción, ¿no es cierto? Pues bien, estos anestésicos, estos anestésicos inhalatorios lo que hacen es disminuir disminuir lo que es la transmisión entre las neuronas, disminuir la transmisión sináptica, ¿no es cierto? Entonces, esta transmisión sináptica al disminuirse, disminuir la neurotransmisión. Y al disminuir la neurotransmisión, entonces el paciente, el cerebro sufre como una especie de apagón, ¿no? Y va quedando en hibernación, mientras hay el efecto de estos anestésicos. Otros dicen que el efecto es por la bicapa, en la misma bicapa lipídica de la célula, y ahí viene el problema, porque este efecto ha demostrado que probablemente haya una disgregación de la neurona, y entonces realmente sí podría dañar la neurona. O sea, hay trabajos donde, por ejemplo, a los niños menores de 5 años, que colocan anestesias repetidas, tienen posteriormente alteraciones neuronales, alteraciones conductuales, incluso hay un trabajo por ahí que leí hace un poco que incluso inducía el autismo en algunos niños, cuando se da muchas veces en niños menores, ¿ya? Entonces, eh, eso trabaja sobre la matriz lipídica de Meyer-Overhoff, dicen, ¿no? Entonces, también puede trabajar sobre la modulación del GABA, ¿no? Trabaja sobre el GABA. También incrementa el potencial de acción, ¿por qué? Porque aumenta la permeabilidad del potasio a la salida del potasio, ¿sí? Como es del GABA, aumenta el ingreso al cloro, actuando sobre el GABA y actúa sobre la membrana lipídica que les decía, sobre la matriz de Meyer-Overhoff, se llama exactamente, es la matriz lipídica de la célula. Entonces tiene estos mecanismos de acción probables, probables. Entonces, el mecanismo de acción es desconocido, como les decía. El primero, el que es más estudiado, es la llegada a un sitio de acción del GABA, ¿no es cierto? Igual que las benzodiazepinas, igual que algunos anticonvulsivantes, ¿no? Llega a un sitio de acción diferente, más bien en el GABA, y lo que produce es que haya más tiempo de apertura del GABA, y el GABA se va juntando más a sus receptores, ingresa el cloro y produce la hiperpolarización, ¿cierto? Esto es más o menos la figura del anestésico inhalatorio. ¿Quiénes pueden también hacer esto? Vamos a verlo más adelante, el tiopental sódico también, ¿sí? Las benzodiazepinas, como ya saben, en otro sitio de acción, ¿no? Y los anestésicos inhalados en otro sitio de acción. En otro sitio de acción también trabaja el etanola, en otro sitio de acción del GABA. Bien, sobre los receptores, los canales iónicos, actúa pues inhibe los receptores excitatorios del glutamato, es decir, los NMDA, los AMPA, ¿no es cierto? Inhibe los receptores de la acetilcolina, inhibe a los receptores de la 5-hidroxitritamina serotonina y actúa a los receptores inhibitorios GABA y glicina. Entonces, creo que ahí está más o menos ya su trabajo. Entonces, las fases o periodos de la anestesia, que sí les voy a pedir que lo aprendan, pero es un concepto un poco ya desfasado, porque esto se usaba cuando antes, en la antigüedad, solo se usaban los anestésicos inhalatorios. Entonces, ahí como cuando ya solo se usan los anestésicos inhalatorios, sí vienen estas 4 etapas, y la etapa más trágica es la etapa cuarta, donde hay parálisis vulvar y muerte, es decir, tanto era la inhalación de los anestésicos que llegaban a producir una parálisis en el tronco cerebral y se paralizaba la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿no? Y moría el paciente. Pero eso ya no se da porque como ya no usamos ese tipo de anestesia, solamente anestésicos inhalatorios, sino que vamos usando combinaciones de anestésicos, ¿ya? Entonces, la primera etapa es la inducción o analgesia, cuando respiras un poquito, sin perder la conciencia, vas haciendo inducción. La segunda etapa es cuando ya pierdes la conciencia y hay un delirio. ¿Por qué pasa esto? Porque la primera parte de nuestro cerebro que comienza a ser anestesiada es la corteza cerebral. Y entonces la corteza cerebral es digamos, la parte que nos da
con interrelación al medio externo, pero como ya se anestesia, perdemos la conciencia, el paciente queda libre en nuestro tálamo, nuestro hipotálamo y comenzamos a tener delirios, excitación, por un momento. Y en la etapa 3, la anestesia quirúrgica, que se subdivide en otros planos, la etapa 3 es la etapa quirúrgica, digamos, que es donde nos debemos quedar para hacerle su procedimiento al paciente, hacerle una hibridación, hacerle una curación, operarlo al paciente, etc. ¿Por qué ya no se da estas etapas? Porque ahora usamos combinadas. Como habíamos visto, usamos más adelante, ya no solo usamos anestésicos inhalatorios, sino los combinamos con narcóticos, con otros endovenosos. Entonces, nunca usamos tanta dosis de anestésico ya. Esto es del pasado. O sea, ahora decir un paciente fallece sobredosis es bien difícil, bien difícil. Los anestésicos volátiles, halogenados, líquidos, son el alotano, el isoflurano, el flurano, el fluorano, ¿no? Y los anestésicos volátiles obsoletos, que los van a leer por ahí, son el éter, el metoxiflurano, que son los que se usaban en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. ¿Qué usamos ahora? En el Perú prácticamente usamos solamente el segundo isoflurano y el cuarto sevoflurano. Alotano usábamos hasta hace unos 15 años atrás, pero ya salió de nuestro mercado y ya no lo usamos. Entonces solo usamos isoflurano y sevoflurano, nada más las dos drogas. Pero todas estas drogas se diferencian en potencia, velocidad de inducción, cómo relajas el músculo y cómo deprimes los otros sistemas orgánicos. Entonces tienes que hacer un equilibrio, cuál vas a usar, cuál es más rápido. Los anestésicos generales inhalatorios, ¿sí? Son inducidos por un aparatito que se llama vaporizador. ¿Por qué se llama vaporizador? Porque vaporiza el líquido que le ponemos, ¿no es cierto? Entonces, el primer compartimiento en este caso es el vaporizador. El segundo compartimiento llega a las vías aéreas, el tercer compartimiento es la sangre y el cuarto compartimiento es la difusión hacia el resto de tejidos. Entonces, es una diferencia diferente. Seguro con el doctor Vargas han hablado acerca de la distribución tricompartamental, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de estos anestésicos, por su vía de ingreso es diferente su farmacocinética, ¿no? Porque están ingresando por la vía respiratoria y donde se vaporizan es prácticamente en la máquina de anestesia, en los tubos que van a acercarse a la máquina de anestesia, corrugados les llamamos, en estos tubos corrugados van a ingresar a la vía respiratoria y en el segundo compartimiento se va a convertir recién cuando ingresan a la vía respiratoria. Y en la vía respiratoria va a ingresar al espacio muerto, lo que hemos visto en fisiología respiratoria, va a ingresar al espacio muerto y de ahí, debido a la presión en la que es inhalado, van a pasar la membrana alveolo capilar y al pasar la membrana alveolo capilar van a difundirse a la sangre. Cuando por la carga se difunden a la sangre, van a pasar recién al resto de órganos. Entonces, los anestésicos generales tienen un grado de seguridad según la FDA de 2 a 4, o sea, es un margen de seguridad bien bajito. Hay que estarlos monitorizando constantemente cuando se usan esto, por eso se consideran drogas muy peligrosas. ¿Ya? Es decir, su dosis terapéutica, su dosis letal, su dosis es bien, bien pequeña, bien corto, es la distancia. ¿Quiénes son más potentes estos anestésicos? Los que son más liposolubles. Cuanto más liposoluble va a pasar las barreras más rápido y se convierte en un anestésico más potente, más potente. ¿Cuáles son los halogenados, los anestésicos halogenados? Solo los vamos a ver aquí, vamos a ver los halogenados tipo éter, que son isofluranos o fluorano. El desflurano no tenemos, olvídense eso. Y los anestésicos hidrocarburos, el alotano, que teníamos, pero también ya lo hemos retirado del mercado. Actualmente, como les vuelvo a reiterar, solamente tenemos halogenados fluorados tipo éter, isoflurano y sevoflurano. Y también en algunas ramas médicas, como los odontólogos, he visto que usan algunos gases anestésicos como el óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas, es el gas de la risa. Es un gas que se usaba pues en la antigüedad, es uno de los primeros anestésicos, ¿ah? Que se usaba pues en los chisguetes, por ejemplo, cuando habían los carnavales en la época medieval en Francia, usaban esos chisguetitos y todos se lanzaban chisguetes y todos acababan riéndose entre ellos. El óxido nitroso.
¿ya? Entonces ya se producía, se llamaba el gas de la risa, por eso, ¿no? Pero se veía también que como había tanta inconsciencia en el momento este, la gente se caía, todos se fracturaban y no sentían y seguían ahí hasta el otro día, recién se daban cuenta. Efecto del anestésico, el óxido nitroso. Actualmente el óxido nitroso se usa para muy raramente en anestesia, en medicina, pero sí en odontología se usa más para producir cierta inconsciencia en el paciente. ¿Qué es lo que pasa? Como no es un líquido volátil, sino es un gas, entonces el óxido nitroso, al ser un gas, ingresa a nuestro organismo y comienza a producir burbujas. Entonces nosotros no podemos usarlo, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un vólvulo de sigmoides, que es una burbuja en el intestino. No podemos usarlo si, por ejemplo, tenemos fractura de base de cráneo, porque ahí puede usarse también un embolismo aéreo. No podemos usarlo si tenemos en el pulmón una bula, ¿no? O sea, una bolsa de aire. Tampoco podemos usarlo. Entonces hay que tener cuidado con el óxido nitroso, por eso casi no lo usamos. En cambio, en odontología lo usan combinado con oxígeno y a veces les produce un poco más de indiferencia a los pacientes. Mecanismo de acción, como les decía, altera pues los neurotransmisores, los GABA, aumenta su acción, disminuye la acción de los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios, perdón, NMDA, ¿no? Todos esos. Y y trabaja sobre la matriz lipídica, ¿no? Produciendo también alteración de la transmisión de iones en la matriz lipídica. Básicamente actúa sobre la corteza cerebral, corteza olfatoria, ¿no es cierto? Y en la médula espinal sobre el asta anterior y las neuronas motoras. Entonces, el CAM, o sea, la diferencia de estas drogas a las que estamos acostumbrados a ver, que decimos, vamos a darle tantos miligramos por kilogramo de peso en tantas dosis, no se puede dar, porque los anestésicos inhalatorios, lo que sucede es de que alcanzan una concentración determinada en los pulmones, en el alveolo, ¿sí? Y de ahí se transfunde. Entonces, ¿cuál es su CAM? El CAM es la concentración alveolar mínima. Algo que viene desde los años 60, este término, concentración alveolar mínima. Es decir, es la concentración que llega al alveolo desde la máquina de anestesia, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Llega el anestésico, le ponemos en el vaporizador, lo vaporizamos, llega al alveolo, y en el alveolo cuando llega, se concentra el anestésico. Esa concentración va a pasar a la sangre, pero para que los pacientes no se muevan al momento de hacer la incisión quirúrgica, tiene que alcanzar cierta concentración. Es el CAM, concentración alveolar mínima, para que no se mueve el 50% de los pacientes cuando le hacen incisión quirúrgica. Y si quiero que no se mueva el 90%, lo subo al doble, en 2 CAM. El CAM en sí es diferente en cada uno de los anestésicos. De los que hablamos nosotros, el isoflorano es 1.74% y el sevoflurano 2.05%. Es decir, el isoflorano, como usa menos, es más potente que el sevoflurano. Bueno, el alotano que lo usábamos antes es mucho más potente, pero vamos a ver por qué lo hemos sacado del mercado. ¿Ya? 0.74. Como toda droga peligrosa, nosotros necesitamos forzosamente colocarlos señalizados. Cuando ustedes trabajen en hospitales, sobre todo en quirófanos, como son drogas muy peligrosas, todo está rotulado, ¿ya? Todo está rotulado. Se trabaja bajo protocolos estrictos para evitar cualquier error. Entonces, por ejemplo, el sevoflurano es el amarillito, el isoflurano el moradito, el desflurano el azulito, y el alotano que ya no usamos era de color rojito, sus frascos. Sus vaporizadores, amarillito, moradito, azulito, rojito. Los balones, el óxido nitroso es color celeste, el oxígeno es color verde, el CO2 es color plata, ¿no? Para el nitrógeno para poder mover las curetas, para taladros, todo eso es amarillo. Entonces tenemos diferentes tipos digamos, de forma de señalizarnos para darnos un poquito de seguridad.
¿no? El óxido nítrico, bueno, ahora sí vamos a hablar del óxido nitroso, entonces, produce apnea, analgesia, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta, como es aire, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la presión intracerebral y aumenta en las neuronas el consumo metabólico de oxígeno, ¿no? De reserva de oxígeno. Tiene una acción simpatomimética ligera, discreta, ¿no? Eso quiere decir que sube un poco la presión, es un poquito de un discreto depresor cardíaco, ¿sí? Deprime la respiración, poco también, entonces el paciente está prácticamente respirando solo, un poco inconsciente, pero respirando solo, ¿sí? O sea, recuerden que deprimir el estímulo hipóxico quiere decir, recuerden ustedes que cuando había estímulo hipóxico había el, la vasodilatación hipóxica, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Que en los sitios donde donde había poco oxígeno, había vasoconstricción y donde había full circulación, había vasodilatación para que llegue más oxígeno. Aquí no, aquí se deprime todo eso. Ya no hay ese reflejo. Entonces, y tiende a difundir a cavidades cerradas el óxido nitroso. ¿Cuál es su efecto colateral principal? Que produce una enzima, ¿no? Metionina sintetasa que altera la B12 y entonces te puede producir anemias megaloblásticas, neuropatías periféricas, náuseas, vómitos, etc. El alotano, que ya no usamos mucho, es una droga con alta potencia, su cámara 0,74, es decir, muy liposoluble, pero el problema era que producía una depresión circulatoria rápida, con depresión ventilatoria. Podía producir una enfermedad que nosotros llamamos hipertermia maligna, combinada con un relajante muscular llamado succinilcolina, ¿sí? Y que es un hipercatabolismo, actúa sobre los receptores de rianodina a nivel de la placa neuromuscular, que ustedes seguro la deben estar recordando porque la han visto hace un año exactamente, cuando hemos hecho Fisiología 1. Sí, entonces la hipertermia maligna puede matar a una persona en cuestión de minutos en salas de operaciones. Es muy rara, tiene un contenido genético, pero es el demonio de la sala de operaciones. Pero para presentarse necesita forzosamente tener dos drogas, un halogenado y la succinilcolina. O sea, cualquier droga anestésico inhalatorio que se dé más la succinilcolina puede presentar este tipo de evento. Y es muy lamentable a veces. También el alotano puede producir una hepatitis necrótica fulminante, ¿ya? Entonces podía, por una cuestión autoinmune, alterar el hígado y producir una insuficiencia hepática rápida. El isoflorano y es un depresor cardíaco, como les dije, ¿no? Producía arritmias cardíacas, todo eso. Entonces, ya aumentaba el consumo de oxígeno, aumentaba la presión intracerebral, o sea, era todo un cuento. ¿Qué era bueno en el alotano? Que era un gran broncodilatador. Entonces, te producía en los ataques asmáticos, en la última etapa podíamos intentar con alotano. El isoflorano, como hemos visto, su cama es diferente, es un anestésico inhalatorio también. Lo que pasa es, a diferencia del alotano, es que conserva bien el flujo sanguíneo coronario, conserva bien el flujo cardíaco. A diferencia del alotano, es un irritante de la vía aérea, porque tiene un olor medio raro, pungente le llaman. Entonces, el isoflorano puede producir broncoconstricción, a diferencia del alotano. Entonces, es menos potente, pero su recuperación es más rápida. Entonces, en cardiovascular el isoflorano mantiene el volumen minuto, produce poca hipotensión, tiene el lecho coronario bien vasodilatado, entonces hay buena perfusión. En cuestión respiratoria te puede producir broncoconstricción, eso sí, ¿ya? Por su olor picante, pungente. En el sistema nervioso, no altera mayormente la circulación sanguínea, no hay hipertensión, nada, es el mejor anestésico para neurocirugía el isoflorano. Y en cuanto hepático, tiene muy poco metabolismo hepático.
Estas drogas entran y salen por la vía respiratoria. Esta droga casi no se metaboliza la vía hepática, 0,2%, me parece. O sea, es prácticamente nada, entonces no tiene efectos hepáticos. El sevoflurano, a diferencia del isoflurano, es un broncodilatador potente. No altera tampoco la presión intracerebral y el flujo, y necesita poquísimo flujo de aire para poder, de oxígeno, para poder, vaporizarse y pasar a la vía respiratoria del paciente. Entonces, hasta ahí, más o menos isoflurano y sevoflurano, que es lo que usamos en el Perú, son los anestésicos inhalatorios ideales durante este tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con las complicaciones de la anestesia general? Las complicaciones de la anestesia general son inmediatas, aspiración, en la vía respiratoria puede darte aspiración, puede darte espasmo, puede darte trastornos de ritmo. En la vía cardiovascular, si tienes un anestésico que te puede, a grandes dosis, como el alotano, te puede dar depresión miocárdica, arritmia, hipotensión. Puede haber hipertermia maligna y finalmente, en las depresiones tardías, puede haber alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, hilio paralítico. Es común decir, cuando salen de sala de operaciones, es común decir, vomitan y dicen, estoy vomitando la anestesia, ¿no? Lo que sucede es que al vomitar, lo que pasa es de que a muchos pacientes acaban de, acaban de, a muchos pacientes acaban hablando mucho durante la anestesia, antes o después. Y como hay un hilio paralítico, se llenan de aire. Y al llenarse de aire comienza el vómito. Entonces, ustedes que al inicio van a comenzar conversando, aconsejando a sus pacientes, entonces la idea es que no hablen mucho durante el pre y posoperatorio inmediato, justamente para evitar estas náuseas y vómitos. Mucha gente se pone a hablar demasiado. Los anestésicos endovenosos. Bueno, ya hemos hablado de los inhalatorios, ¿no? Un paseo rápido nomás. Los anestésicos endovenosos. Los anestésicos endovenosos, los que usamos nosotros, los vamos a dividir en esto, mire. En barbitúricos, el pentotal sódico. Pero este barbitúrico ya lo habíamos hablado antes en fenobarbital. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado el viernes? En fenobarbital sí, tiene el mismo efecto, la misma acción, el mismo mecanismo de acción, pero este es un anestésico. Se llama tiopental sódico. ¿Ya? En las benzodiazepinas tenemos el diazepam y el midazolam, que ya también saben ustedes cómo actúa. También tenemos los analgésicos narcóticos, que vamos a hablar mañana, fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo. Finalmente tenemos la ketamina y el propofol. ¿Qué usamos de todo esto? Los usamos todos, ¿ah? Pero no los usamos solos. Usamos pentotal ya poquito en el Perú, no sé por qué lo han quitado mucho del mercado del pentotal. La ketamina, el propofol, ¿no? Usamos los tres. Y usamos como coadyuvantes las benzodiazepinas y los narcóticos que vamos a hablar mañana. ¿Cómo actúan los anestésicos endovenosos? Actúan sobre el receptor sitio de acción GABA, ¿no es cierto? Sobre el sitio de acción GABA. Y otra vez volvemos a el receptor pentamérico, que tiene los sitios para ingresar el GABA, y lo que hacen estas drogas es aumentar el efecto GABA, es decir, actúan sobre el GABA y aumentan su efecto, ¿sí? Y pero también vemos acá que el canal de cloro que se abre por efecto del GABA y por las drogas que potencian el efecto del GABA, tiene diferentes tipos de acción. Por ejemplo, los barbitúricos tienen un sitio, las benzodiazepinas tienen otro sitio, los esteroides tienen otro sitio, el propofol tiene otro sitio, el etanol tiene otro sitio, los anestésicos inhalatorios tienen otro sitio. Entonces tiene varios sitios de acción del GABA, pero lo que hace cada uno de estos es potenciar la unión del GABA a su receptor, abrir los canales de cloro y mantenerlos abiertos más tiempo. ¿Sí? Entonces, para que nosotros pongamos un anestésico endovenoso es importante
el modelo farmacocinético, es decir, la dosis, la concentración y el tiempo que nosotros le vamos a dar. Muy aparte es el grado de ionización de las drogas, la liposolubilidad y su unión a las proteínas plasmáticas, que también ya habíamos hablado bastante de su importancia en la semana pasada. El tiopental sódico es un barbitúrico, su acción está sobre el GABA A, es decir, en toda la corteza cerebral, en todo el cerebro, ¿sí? Actúa con, potencia la respuesta del GABA, y cuando no hay GABA imitan su acción, ¿sí? Incrementa la apertura de los canales GABA. Es liposoluble, se administra por vía endovenosa básicamente el tiopental sódico, y su efecto de acción es al minuto, o sea, a los 10 segundos ya estás ya durmiendo, al minuto es su efecto de acción máximo. Y el tiempo de acción más o menos entre 5 y 10 minutos. Tiene una cinética tricompartamental. ¿Qué quiere decir con esto? Y ahí viene la diferencia entre los anestésicos endovenosos. Y espero que se haya comprendido bien cuando ustedes hicieron farmacocinética con el doctor Vargas. Cinética tricompartamental quiere decir que primero pasa a la sangre, como es endovenoso. El segundo lugar donde pasa es a los tejidos ricamente vascularizados, y el tercer, como el cerebro. Y el tercer lugar es que pasa a los tejidos pobremente vascularizados. Entonces, cuando termina su acción, no acaba rápidamente, o sea, no es que te despiertes y ya estoy libre de toda la droga, no es así, sino que la droga aún queda depositada en tejidos de poca circulación sanguínea, como la grasa. Y entonces tú te paras y comienza a redistribuirse. Entonces te deja un efecto así como de sueño, como de que no puedes caminar bien, todo eso. Esa es la acción de la distribución tricompartamental. Entonces, excelente para disminuir la presión intracerebral, disminuir el consumo metabólico de oxígeno, puede llevar el electroencefalograma plano, se usa como anticonvulsivante. Por eso, cuando ya no se den otros anticonvulsivantes, usamos el tiopental para eso. Deprime el ritmo respiratorio, produce sinotrópico negativo, dilata las venas, produce taquicardia. ¿Qué más puede producir? Produce un ataque agudo de porfiria, ¿no? Un ataque agudo de porfiria. El propofol, esa diferencia del pentotal, tiene los mismos efectos, exactamente igualito es. La diferencia es que viene con esta, como color lechecita, porque en la lecitina de huevo se mantiene la droga. La diferencia del propofol es que te lo colocan, el propofol endovenoso pasa a los tejidos vascularizados, pasa a la grasa y regresa, pero todo eso lo hace más rápido. Y entonces cuando tú te despiertas en 5 minutos, 10 minutos después del uso de la droga, te despiertas, pero no te despiertas como el pentotal, como borrachito, sino te despiertas mucho más limpio, mucho más claro, ¿ya? No hay ataques de porfiria, no hay hipertermia maligna, por lo tanto ustedes van a quirófanos, a cualquier hora actualmente, y el propofol es la droga madre, la reina del quirófano, ya lo desplazó al pentotal por eso. Tenemos gente que se ha hecho adicta al propofol, muy, muy conocida, como Michael Jackson, ¿no? Que sigue en un juicio porque el médico le colocaba propofol para hacerlo descansar. Y un día descansó para siempre. Entonces, actúa el propofol sobre el GABA, ¿no? Sobre el GABA igual, ¿sí? Y es insoluble en agua porque pero es soluble en la situación lipídica, ¿no? En aceite de soya, glicerol, ¿Cuál es el problema del propofol? Que es doloroso a la inyección justamente por eso. El metabolismo del propofol, al igual que el pentotal, es un metabolismo hepático, pero en el propofol se ha visto que de repente hay un metabolismo extrahepático a nivel pulmonar, y eso todavía está viéndose porque, como les digo, igual que el pentotal, trabajan juntos de la misma manera, todo, pero el propofol produce menos efectos colaterales. ¿Qué producen sobre los efectos del sistema nervioso central? Hay protección cerebral, disminución de la presión intracerebral, disminución del consumo de oxígeno, es un anticonvulsivante, es un antiemético, es un hipnótico. ¿Cuáles son los efectos colaterales de estas drogas, tanto pentotal como propofol, que pueden producirte apnea? ¿Ya? Apnea. Entonces, hay que estar atentos. Ese es el mayor riesgo de esta droga. Si tú le pones a un paciente propofol y te vas y hace apnea,
ya lo haces descansar, pero en paz. Tienes que estar atento a eso. No se produce broncoconstricción, es decir, se puede dar en asmáticos, a diferencia del pentotal que sí produce broncoconstricción. Eso me olvidé decir. El pentotal puede producir ataques de asma. Igual, en efectos cardiovasculares, un efecto inotrópico negativo, igual que el pentotal, disminuye la resistencia vascular sistémica, es decir, hay vasodilatación venosa, disminuye la frecuencia cardíaca y algo de hipotensión, altera los reflejos. Los efectos adversos más severos son el dolor a la inyección, los movimientos involuntarios, convulsiones, anafilaxia, y ahora, no está agregado aquí, y ahora, a raíz de la pandemia del COVID, todas las drogas que hemos usado para sedar, porque teníamos, como ustedes saben, pacientes en ventilador mecánico por mayor, ¿no? Entonces se comenzó a usar Propofol. Y entonces, a nivel mundial, se usaba Propofol para mantener dormido al paciente y que se adapte al ventilador. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que hay un síndrome que se va presentando, que es el síndrome fosfolipídico, que se ha comenzado a presentar. Y esto se da con una alteración de las membranas celulares en los pacientes que han estado mucho tiempo con infusión de Propofol, sobre todo en los ventiladores mecánicos. Está en estudio. Ya, se llama síndrome fosfolipídico, es nuevo. El midazolam, bueno, ya ustedes saben cómo actúa el midazolam, ¿no es cierto? Actúa sobre el receptor GABA, aumenta la frecuencia y apertura de los canales GABA, potencia la acción del GABA, ¿no es cierto? Es ansiolítico, sedante, hipnótico y produce miorelajación. Hay una depresión ventilatoria y puede desencadenar apneas también de corta duración, como todos estos grupos de drogas, el midazolam. Los efectos cardiovasculares del midazolam no se dan de ninguna manera efectos espectaculares, son efectos muy, digamos, muy sutiles, ¿no es cierto? Muy sutiles. Poca hipotensión, poca taquicardia, muy buenos para la estabilidad hemodinámica. Sino que cuando le das con otras drogas, entonces le aumentas el tiempo para despertar. Un efecto paradójico de las benzodiazepinas es la agitación psicomotriz, ¿no? En vez de sedarlo, lo excita psicomotrizmente. Y esto se da principalmente en adolescentes y en ancianos. Son efectos paradójicos. El metabolismo del midazolam, al igual que el resto de benzodiazepinas, es a nivel microsomal y conjugación glucurónica en el hígado, ¿no es cierto? Se excreta por la orina y como es liposoluble, el midazolam se pega a la grasa, entonces los obesos tienen distribución menor. Finalmente, vamos a hablar sobre la ketamina. La ketamina actualmente es una droga que ya habíamos olvidado de su uso, sin embargo, en estos últimos años, 2 años, la ketamina ha vuelto a ser usada con mucha fuerza. A diferencia de todas las drogas que hemos visto hoy día, la ketamina actúa sobre el NMDA, ¿no? Sobre los receptores NMDA. Entonces, como actúa sobre los receptores NMDA, modula la vía del dolor y produce un importante efecto analgésico. ¿Por qué? Porque el NMDA, aparte de la excitación, produce también la transferencia de las vías del dolor. Con el neurotransmisor excitatorio glutamato. Entonces, como la ketamina va a actuar sobre los receptores NMDA, va a impedir el efecto del glutamato. Entonces, va a disminuir la excitación y va a disminuir la transmisión de dolor en esas zonas. ¿Qué es lo que pasa? La ketamina es una fenciclidina, se le llama polvo de ángel, porque es quizá, como les reiteraba hace un rato, la droga médica más usada como viola fácil, ¿no? Su efecto es rápido y dura poco, es 5 a 10 minutos. Produce poca o ninguna relajación, aumenta la presión arterial, hay taquicardia. A diferencia del resto, esta droga aumenta la presión arterial, ¿no es cierto? Produce amnesia y analgesia. Produce una especie de inconsciencia vigil, le llamamos. ¿Qué es una inconsciencia vigil? Esta inconsciencia vigil quiere decir que el paciente está inconsciente pero despierto. La ketamina es una droga liposoluble que se absorbe por todas las vías
oral, nasal, endovenosa, intramuscular, todas las vías. Incolor, insabor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al ingresar a nuestro organismo, su foco de acción es la corteza cerebral. Y al entrar la corteza cerebral, nos quita toda la inhibición, ¿no es cierto? Entonces queda libre el tálamo, libre. El paciente es inconsciente, pero está, perdón, inconsciente, bien digo, o sea, no, pero está despierto. Y su inconsciencia libera todos los temores que tiene el tálamo, ¿no es cierto? Y al liberar todo eso, entonces, este, nos produce, digamos, pesadillas, delirios, distorsión de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy problemático en pacientes psiquiátricos, sobre todo a ellos no se les coloca. Ideal para niños, porque los niños, ¿qué vivencias han tenido? Pues solamente viven de sus dibujos animados, las peleas del Goku y todo eso, entonces los niños se sueñan con eso. En cambio, los adultos que han tenido vivencias comienzan a sacar todos esos temores que tienen y es feo. Entonces, para evitar eso, esa anestesia disociativa, nosotros le vamos dando midazolam, le vamos dando, la combinamos. Entonces, es una combinación perfecta la que también con el midazolam. Solo ahí, ¿ya?